Em, de lo que saben, de las teorías o de lo que les suenen, y ahorita les puedo explicar un poquito como de cada una, más bien les explico un poquito de cada una, clasifiquen cuáles son las que les interesarían más. Entonces, solo un poco para ver si dedicamos un poquito más de tiempo a alguna, em, o si distribuimos el tiempo de manera como muy equitativa, que en realidad sí está pensada, pero por si hubiera algún interés en particular. Em, la teoría de la construcción social es esta teoría que sobre todo analiza, y es como el principio de la UCA. Justo empezamos por ahí, el primer módulo es el género como construcción social o la construcción social del género, em, que observa justamente como por qué y cómo se construye el género, en términos sociales, ¿no? Si eso tiene una función, cómo se establece, desde dónde, para qué, etcétera. Luego la teoría feminista, que lo que busca es, en términos generales, mejorar las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? O sea, si el objeto de estudio del feminismo o lo que busca es como este mejoramiento, de la vida, y eso no quiere decir que la vida de los hombres se vuelvan peor o de los otros géneros se vuelvan peores, sino que tengamos las mismas condiciones y las mismas posibilidades de acceso, eh, a los hombres. La teoría queer habla de, en realidad, del género como una cosa flexible y como más, eh, como una cuestión de si fueran colores no es blanco y negro, si no hay escala de grises, ¿no? Entonces, el género no solamente es hombre y no solamente es mujer, hay otros géneros. Está, ¿no? Hay otros géneros y hay no binario y hay como distintas, conformaciones. eh, y la teoría de la interseccionalidad plantea que el género no es lo más importante o no es lo único importante. Hay un montón de teóricas que hablan al respecto, y el punto más, como consistente y más fuerte siempre es decir, a ver, em, está bien, pero que no se nos olvide que también las mujeres podemos oprimir y que también las mujeres podemos ser violentas. Entonces, y que también de pronto ignoramos algunas cosas que son importantes para la vida de otras mujeres. La teoría de la interseccionalidad habla de mirar raza, clase, eh, lugar de nacimiento, educación, discapacidad, forma del cuerpo, tamaño, etcétera, etcétera. No solamente, el género. Entonces, esto es así como un puntito. eh, y vamos les digo, las vamos a ir viendo todas de distinta manera, en distinto orden, eh, pero va a estar ahí. eh, Nos decía que votaran por la que más les interese para ver si le echamos un poquito más de foco a, a alguna. Súper. Muy bien. Perfecto. Muy alineadas entonces con el contenido de la UCA. Vale. Ahí se va guardando, se va guardando. Ay, no quiere. Ahora sí, por ahí hace rato alguien hacía comentario como de cosas personales. em, y entonces les pediría que compartan, pueden otra vez abrir el micro si quieren, quien quiera, escribir en el chat de Zoom o ponerlo aquí en la pantalla, en la plantilla, qué experiencias personales han influido en su comprensión del género o del feminismo.
eh, ¿no? Y puede ser desde que a mí me decían en la casa que a mí me tocaba lavar los trastes y que mi hermano se podía ir a jugar, a situaciones de acoso callejero, a en mi trabajo no me dejan tener tal posición porque dicen que esa posición es para hombres, no lo dicen, pero se ve. eh, en el lugar en el que trabajo me doy cuenta que las posiciones de los jefes en realidad son los jefes, ¿no? Son puros hombres, ¿no? A partir de las direcciones para arriba, eh, o porque alguna cosa más como de la familia, eh, alguna, lo que quieran compartir, eh, las leen. Por aquí alguien dice, me interesé más por el tema desde que mis padres se separaron. Mientras mamá veía qué hacer, papá estaba dándose la gran vida. Esta es creo que de las respuestas terribles más comunes que hay, ¿no? Como hablaremos mucho de esto, de la división del trabajo, y sobre todo como del trabajo doméstico, de cuidados, de crianza, etcétera, esto que comparten, ¿no? Como las mamás partiense el lomo, como dicen, ver cómo cría, cómo educa, cómo gana dinero, cómo bla, y el otro, ¿no? El papá de pronto en otra cosa que no tenía que ver necesariamente con esto. Muchas gracias por compartirnos esto. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser, No sé si puede hablarse por aquí también. sí, claro, claro, Dulce, adelante. A mí me interesa el tema de cómo, pues yo siento que todo esto de los roles de género y el papel que funge pues cada persona en el hogar y todo eso, viene desde pues, una construcción social que se nos presenta desde que pues prácticamente nacemos, ¿no? El cómo estamos educados y el cómo está siendo inculcado cada valor, porque pues en cada región es distinto y a pesar de eso, siento que en todas comparten como el mismo punto. Entonces, viéndolo a raíz desde que si es feminista o que si no, yo siento que es como toda una construcción ya que viene de antes, como una construcción social que ya está predispuesta para ver cómo es cada quien con ese rol. Y cuando alguien se sale de eso, como de ese papel, es porque es cuestionado, criticado o el que no, pues tú no estás hecha para esto, ¿no? O tu papel es en ser ama de casa o si ya tienes hijos, pues ay, qué mal, ¿por qué los estás dejando por ir a trabajar o cosas así? Yo siento que esa es como mi crítica hacia esto de los roles de género. No sé si esté bien, esté mal. Es como la idea que yo tengo ahorita en todo lo que he estado como leyendo y viendo, Ujú. pues que me interesaría como tocar a fondo, ¿no? Sí, sí. Súper, perfecto, Dulce. Creo que haces un excelente resumen de por qué se plantea el género justo como construcción social. Vamos a entrar a ello en la siguiente sesión. Em, y para mí haces dos comentarios importantes. Uno es que es una cosa que vemos en muchísimas regiones, bueno, son tres. Uno es ese. El segundo es que es algo que como que ya está dado, ¿no? Nacemos y como que automáticamente se asume que, no, o sea, como ya hay un camino. Eh, y el tercero es cómo somos, cómo se cuestiona
a la gente que se sale del caminito, ¿no? Si no vas pisando por donde deberías, incluso si lo cuestionas, ¿no? Como somos cuestionadas, criticadas, incluso agredidas. Si los vamos a ir tocando, los primeros puntos desde la siguiente sesión, bueno, todos desde la siguiente sesión y ya iremos como desarrollando un poco más cada una y justo esto, ¿sí? Como, pero ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué pasa? Lo iremos viendo poco a poco. La respuesta corta, no necesariamente la más sencilla, pero la respuesta corta en este momento sería decir, pues, ¿no? Justo porque es una construcción social que viene establecida desde una sociedad patriarcal, ¿no? Esta construcción desde la división sexual del trabajo, ¿no? De a quién le toca hacer qué, y cómo esto se asigna, como dices, desde que naces, ¿no? Naces con un cuerpo que tiene una característica A o B, y entonces como que se te da un paquete, ¿no? Ah, pues paquete A, paquete B. Y- pero lo vamos a ir platicando, reflexionando y desmenuzando conforme vayamos avanzando. Muchas gracias por tu participación, Dulce. ¿Algo más? ¿Alguien más? Vale, me voy a pasar a la siguiente. Em, ya así como a manera más formal de inicio, para que estemos de la misma sintonía todas, nos vamos a reunir. Nuestras sesiones sincrónicas van a ser, se van a quedar los miércoles a las 10:30 de la mañana. Ya supe que lo que pasó fue esto que les pidieron a sus docentes de el taller de titulación, que tuvieron una sesión conjunta y por alguna razón que no comprendemos, les aparece disponible este horario. Entonces, por eso se nos empalmaron, pero ellas no tienen, nadie tiene programada sesión los miércoles en la mañana. Entonces, eh, si ustedes están de acuerdo, nos veremos los miércoles a esta hora. Esa va a ser siempre la liga con el código y la contraseña de acceso. Eh, y en cuanto tenga la lista de reproducción para las grabaciones, te las hago llegar. Yo creo que hoy más tarde, una vez que estén estas grabaciones listas para subirlas, las subo y se las comparto. Eh, ya saben, el trabajo en plataforma, que vayan haciendo sus actividades, aportaciones a los foros, eh, los trabajos, etcétera. Y a, bueno, no paralelo, sino además de las sesiones sincrónicas y del trabajo en plataforma, yo lo que les propongo es que podemos hacer unas como llamadas o correos para resolver dudas, para hacer asesorías. Si algo no está quedando claro el contenido, si tienen alguna duda en alguna de las actividades, podemos hablar. Em, yo les voy a poner en el correo, además de en el documento, creo que siempre es fácil de pronto tener como un correíto o en la publicación de plan de trabajo, horarios en los que yo estoy sí o sí pegada a la computadora, con el correo abierto y normalmente con la plataforma abierta. Entonces me pueden contactar por ahí, por si tienen algo y si quieren que hagamos como una llamada, también se puede. Em, Tengo un tema porque tengo dos correos de la universidad activos. Se supone que se canceló uno el semestre pasado, pero el ingreso a la plataforma lo tengo con ese correo por alguna razón que no logro comprender. Entonces, voy a tratar de resolverlo. En principio, nos comunicamos por el punto 28, que es donde tengo todo ya como armado. Mariana.villegas 28. eh, ajá, podemos hacer las llamadas de dudas y asesorías por la tarde, ¿no? Por la tarde-noche, si les queda mejor. Eh, Puede ser los miércoles, puede ser otro día. Solo no puse nuestras sesiones.
por la tarde era lo que quería, pero ya me habían ganado los horarios de más tarde. Entonces, sé que algunas trabajan, entiendo que es horario complicado para que estén. eh, entonces, que sepan que está la opción de tener las llamadas, etcétera, más tarde. Eh, si hubiera por ahí alguna que dice como, no, es que yo de plano, o sea, sí quiero tener las clases, o si son la mayoría, no, sí quiero estar en las sesiones, pero de plano no puedo a esta hora, podemos buscar cambiar el horario, solo tendrían que decirme, eh, y ver si es posible moverlo. Les digo que ya casi todos sus horarios son en la tarde, según yo. Entonces me quedan pocas opciones disponibles entre ustedes y mis otros grupos. Em, pero podemos ver si nos organizamos de alguna manera. Em, ¿Dudas? Aquí de trabajo, plataforma, asesorías, sesiones. Yo creo que no. Va, abre, abre. Perdón, estoy aquí peleando con... Súper. ¿Por qué me...? Ah, ya. Em, entonces, nuestras sesiones de los miércoles en la mañana vamos a hacer presentaciones de temas, conceptos principales por unidad. Les doy indicaciones de las actividades, cómo se va a hacer esto, aclaramos dudas de la rúbrica, de las instrucciones de la actividad. eh, Procuramos hacer un trabajo profundo de revisión que nada esté por ahí confuso, o que no sean contradictorias las indicaciones, pero de pronto se nos va, si hubiera algo, no, lo aclaramos en las sesiones. eh, Aclaramos dudas de contenido, ¿no? Desde conceptos, cosas que no se están entendiendo, teorías, etcétera. Y podemos dedicar un momentito como asesorías de actividades. Em, Espero normalmente 5 minutos para empezar. Si nadie se conecta, igual doy la sesión y la grabo para subirlas. Ahora no a un Drive, sino, creo que no a un Drive, sino eh, a una lista de YouTube por temas de memoria y de espacios. eh, y también de permisos, porque de pronto para ustedes, si no es los drives cerrados, luego si se meten desde otra cuenta o desde otro dispositivo, de pronto hay problema. Y en cambio con el YouTube creo que es más fácil. Solo les pediría que pues no la compartan eh, hacia afuera. Eh, y las últimas sesiones las dedico más a dudas. Les digo que hago esta sesión como para aterrizar, cerrar y revisar como cosas de teoría, feminismos desde otros lugares, etcétera. Eh, pero sobre todo son sesiones que van a estar más enfocadas a resolver dudas y eh, a que puedan preparar su actividad de cierre y su examen final. Y hay examen. Ahorita vamos a ello. Y la revisión de actividades, siempre califico las actividades con base en su rúbrica, entonces abran las rúbricas. Todas las rúbricas son diferentes, desde porcentaje de referencias hasta cada parte de la actividad, viene qué se evalúa y cómo se evalúa en la rúbrica. Entonces, échenle ojo, entre más se apeguen a la rúbrica, mejores calificaciones tienen. Eh, y como nota general, porque esto me ha llamado la atención de los últimos semestres, los trabajos tienen que incluir referencias a lo largo del texto, no solo en la bibliografía. Es decir, si se van a apoyar de alguna inteligencia artificial, eh, primero les diría que procuren no hacerlo, que no lo hagan, porque entre más utilicen la inteligencia artificial, em, o sea, está bien como utilizarla como herramienta de trabajo,
pero si se confían, de pronto va a pasar que en realidad no estamos como agarrando bien los conceptos y entonces a la hora de tratar de aterrizarlos ya a la práctica, a las actividades o a los exámenes, pues no, no va a haber como de dónde agarrarse, digamos, ¿no? Em, entre más, pues estaba viendo por ahí el otro día como unos resultados de un estudio que decía como entre más se utiliza la inteligencia la inteligencia artificial, perdón, se van perdiendo conexiones neuronales o no se fortalecen. Entonces, eh, hay ahí temas. Y yo un poco me doy cuenta porque son trabajos que se escriben diferente a cómo participan ustedes. em, y sobre todo esto de no hay ninguna referencia y al final piden listas de referencias o se meten a ver bibliografía y la ponen al final. Y pues para mí eso es evidente que no están como leyendo y que no están haciendo necesariamente ustedes esa chamba. Entonces las referencias, y no solamente por eso, sino porque por práctica académica uno tiene que poner referencias, eh, citas textuales, citas parafraseadas, eh, y así es como también nos damos cuenta de si están abusando, digamos, de la inteligencia artificial. Exacto, Mabel, entre más usan la inteligencia artificial, menos pizza. Es que no es lo que decía Simpson, pero ajá. Menos pensamos. Eh, bueno, menos pues, si lo digo en plural. Em, ¿Qué más? ¿Dudas hasta aquí de esto de las actividades, de las acciones? Y ahorita les vuelvo a preguntar. Las experiencias de aprendizaje valen el 40% de las unidades 2, 3 y 4. No hay experiencia de aprendizaje en la primera unidad o en el primer módulo. Los foros de integración y de reforzamiento valen el 20%, ese sí dividido entre todas las unidades que tienen su foro, que si la memoria no me falla son todas. El examen final vale el 15%. Esto lo quiero volver bueno, sí, sí, olvidé. Em, yo les hago llegar hacia el final del semestre una guía, a partir de lo que viene en el examen, a partir de lo que revisamos en la UCA, como una pequeña guía de estudios. No son preguntas y respuestas como tal, son más bien como si fuera como un resumen. eh, y lo que sí les dejo son como algunas preguntas, eh, guías para que se ayuden. Eh, no lo hago muy específico porque también siento que es como contraproducente para ustedes. Eh, Tiene más bien como ojo aquí, ojo acá. Algunas preguntas puede ser que se aparezcan a su examen final, pero más bien la idea es como ayudarlas a terminar de aprender y como aterrizar conocimientos. Em, y la actividad integradora vale el 25% de su calificación. Ahora, sin dudas, hasta acá. Vale, si no hay nada, me voy a regresar un segundo acá, solo para decir dos cosas. Una es, eh, siéntanse con toda la confianza de abrir el micrófono y plantearme una duda, compartir algo, decir algo que pensaron, algo que las enfurece con respecto a lo que estamos viendo, etcétera. Yo creo que esta UCA, ya entre lo que han trabajado, lo que han estudiado y que esta UCA se cruza mucho como con cosas que nos tocan, sobre todo a nosotras, de pronto una te enfurece. Entonces, este es un espacio para compartir. También eso, si en algún momento quieren compartir algo y no quieren que quede grabado,
porque no quieren que a lo mejor alguien más lo escucha, que no sean las que estamos aquí. También le puede decir si se puede pausar la grabación un segundo porque quieren compartir algo que les pasó, algo que recordaron, algo que, ¿no? Em, y en general de dudas, de comentarios, de participaciones, siéntanse por favor con la confianza. Este es un espacio que al final es también para ustedes, para que ustedes aprendan, se enriquezcan y lo aprovechen al máximo. Entonces, abran, vayan escribiendo en el chat. Yo normalmente voy viendo igual en, en, en el chat lo que van poniendo. Eh, si quieren hacer una pregunta, pero que sea como anónima o un comentario que sea anónimo, pueden decir que esto no quede grabado y hacerlo, no, que no, o no diga mi nombre y ya lo puedo como leer para compartirlo. Este, y yo les digo, normalmente voy abriendo el chat y las voy leyendo. Eh, oh, no, a ver, ¿con quién tienes tu sesión de idiomas? Eso va a ser un pequeño problema. Igual las sesiones las voy a grabar. Em, no sé a qué hora entras normalmente o entrarías. Eh, vale. Eh, porque nuestras sesiones justo están programadas a las 10:30. Entonces, bueno, en principio se, las sesiones las voy, bueno, se graban y las voy subiendo y se las voy compartiendo. Em, Normalmente les mando un par de horitas después de la sesión la liga con la grabación y los materiales, ¿no? Si mencioné alguna lectura, se las comparto, como cosas que estén fuera de la plataforma y la presentación es lo que haya usado para la sesión. Y al principio, la verdad es que en realidad solo hicimos como presentaciones, les preguntaba un poco como qué saben del género, qué les interesa conocer, eh, qué les significa, eh, etcétera. Fue más bien una sesión como de presentaciones, porque justo estaban en clase, en otra clase, pero en principio de las UCAs de la licenciatura no tienen otra cosa empalmada. Si quieres, al final podemos platicar un poco como de qué hacemos. Va. Eh, por nada. Ay, Dios mío, nos quedan 10 minutos y como sé que vienen de clases, no me quisiera exceder tampoco. Em, Voy a dejar de compartir aquí un momentito, este, para compartirles algo de acá. Cierren. Solo para compartirles.
quedan 8 minutitos. Voy a compartirles solo súper rápido de lo que les decía hace rato, que a ver si nos daba tiempo. Em, Así como a manera muy, muy general, em, y para que vayamos agarrando vuelo y dejarla como con un poco de cosas que pensar, y quizás como algunas cosas que ver, eh, y recomendaciones y así. Eh, no, lo primero que para mí es importante es pensar en qué son las teorías de género, ¿no? O para qué nos sirven y por qué surgen y etcétera. Eh, Antes de que empecemos como ya con el análisis como específico. Em, y lo primero que diría es que las teorías de género analizan cómo las sociedades construyen y regulan el género y la sexualidad. Lo que hace en términos como básicos es distinguir entre el sexo biológico y el género como construcción social, la identidad de género y los roles de género. Es decir, esto que decía Dulce hace rato, como es que no siento que nacemos y ya tenemos como un mapita y justo viene a partir de ahí, ¿no? De cómo cuando nacemos se nos reconoce con un cuerpo, eh, con un sexo biológico, y a partir de ahí se empiezan a asignar cosas. Y justo lo que hace la teoría de género es regresarse desde ese momento, ¿no? Desde el momento previo, como toda la construcción que hay, por qué se hacen, por ejemplo, estas cosas que les llaman las gender reveal parties, ¿no? De, va a ser niño o niña. Ya no va a ser el baby shower, en que también ya viene como todo planeado, predeterminado para lo que dijo el ultrasonido, que el, ¿no? Como esa partecita del cuerpo que es. Eh, Y justo lo que hace la teoría del género, lo que hacen las teorías del género es mirar desde allá, ¿no? O sea, desde mucho antes, como cómo se empiezan a construir y luego como a qué lleva. Em, y van haciendo las teorías de género distintos análisis, em, y van como nombrando distintas cosas para estudiar. La identidad, los roles, la transformación, la dinámica, la división sexual de trabajo, etcétera, etcétera. Em, y surgen como una crítica a las estructuras de poder patriarcal, colonial, capitalista, etcétera. Entonces, esto que les preguntaba hace rato y que algunas decían como, ah, pues yo me iría como a la colonia o a la época medieval, ¿no? Como incluso hasta allá, ¿no? Podemos pensar en cómo se construían y justo un poco, hacíamos un poco la broma, Daniela y yo, de nosotras nos quemarían por brujas, ¿no? Solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, pensar como incluso desde allá, ¿no? Estas estructuras de poder que vienen desde allá, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Poco es el mensaje, sino tiene una historia súper grande conformada desde muchos lugares de poder y de cómo se ejerce el poder, eh, y quién lo ejerce. Y entonces, ¿no? El género mira de manera crítica y, ¿no? Por ahí ponían como analizar, comprender, eh, eh, entender, conocimiento, viene como todo situado desde con muchos años de historia. Y lo último que diría, creo, para no meterme ya en las olas, eso pensaré si lo hacemos en la siguiente sesión o ya lo iremos haciendo como campechaneado para eh, no saturarlas demasiado hoy. Es esta, pues, dos frases. Una es, lo personal es político, que para mí tienen un montón de implicaciones y lo vamos a ir como desglosando conforme vayamos avanzando. La primera implicación es que también lo que me pasa en el hogar tiene una cuestión política. También el cómo se me nombra, el cómo se me trata, tiene un fundamento político, por un lado, ¿no? Como de afuera hacia adentro, y por otro lado, de adentro hacia afuera. También lo que yo hago tiene poder político. También el cómo yo me relaciono, cómo educo a mis hijas, a mis hijos, a mis hijas, cómo establezco mis relaciones de pareja, mis relaciones de amistad, qué es lo que valoro, qué es lo que cuido.
también tiene un poder político. Y lo político entendido como en lo amplio, ¿no? Por ahí hay alguna división que no sé si ya eh, conversaron en algún momento como de lo político y la política, ¿no? La política entendida como los partidos, la dinámica en el poder, bla, y lo político entendido como toda acción eh, de construcción colectiva y de construcción social. Entonces, ¿no? Lo personal es político en ambos sentidos. Hay cosas en el afuera, desde la política y lo político, que me afectan. Y también hay cosas que yo puedo hacer para como incidir en el afuera, en lo político y en la política también. Y en alguna sesión justamente hablaremos más como específicamente de género, ciudadanía y democracia. Em, y la otra frase que a mí me encanta es de Simone de Beauvoir que dijo, em, una no nace mujer, llega a serlo, ¿no? O deviene mujer, dependiendo de la traducción que uno más le guste. Em, y esto quiere decir que una cosa es como el cuerpo con el que nazco, pero en realidad eso no me hace ser mujer, sino lo que me hace ser mujer es como en términos sociales, ¿no? Cómo se me enseña a ser mujer. O sea, yo no por tener un cuerpo con esta característica sexual sé lo que significa ser mujer. A mí se me enseña en sociedad a hacerlo. Y un poco lo que decía Dulce, ¿no? Como a qué juegas, como cómo te comportas, qué haces con los hijos, a qué te dedicas, bla. Eh, Eso es como el devenir en el ser mujer. Eh, Y entonces, justo, a ver, todo es político, todo tiene como el poder político potencial de serlo. Yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo les dejaría con esto para el día de hoy. Em, Les encargaría muchísimo si el que les vayan echando un ojo a su contenido para que la siguiente sesión sea más como reflexión, compartir dudas y lo que aprendieron. Y no me escuchen a mí solo hablando hora y media. Si no hay dudas, nos queda menos de un minuto, entonces las dejo descansar, las dejo ir a su día. Yo sí tengo una duda, si quiere ahorita al final. Si se nos corta la Bueno, llamada, no es regresa. una, sí, Dime, Dulce. bueno, nada más sobre eso era, a ver si no tenía una lectura sobre lo que es el constructivismo social, pero desde un enfoque de las relaciones internacionales, pero con algún autor que esté en español, porque yo encontré puros que están en inglés y digo, o sea, sí entiendo algunas cosas, pero de repente usan términos que son muy